Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí, hoy viernes 22 de mayo de 2020. Comenzamos con las informaciones. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la resolución 454 que pide la liberación plena del líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien fue encarcelado en octubre del año 2019 y condenado arbitrariamente el 3 de abril de este año 2020. La sentencia fue a 4 años y 6 meses de arresto domiciliario. Joandy Castañeda tiene esta información. La UNPACU acusa. El documento elogia los esfuerzos y el activismo de José Daniel Ferrer para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. También reconoce la labor de la UNPACU en la búsqueda de un mayor respeto a los principios democráticos. Desde cuando me encontraba en prisión sufriendo todo tipo de violencia y tortura, que quienes acusábamos éramos nosotros, quienes acusamos a la tiranía por graves violaciones a los derechos humanos y terrorismo contra todo el pueblo, somos nosotros. Quien acusa soy yo. La resolución bipartidista fue presentada en diciembre del año pasado por los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Ben Cardin y Tim Kaine, y los republicanos Marco Rubio, Ted Cruz y Susan Collins. El senador Menéndez, miembro de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores, dijo en un comunicado que le enorgullece que esta instancia legislativa haya aprobado la resolución. El senador Rubio señaló que con la medida se envía un fuerte mensaje de condena a las tácticas represivas del gobierno cubano. El senador Durbin apuntó que mientras que el mundo se enfrenta a una pandemia global, el gobierno cubano continúa hostigando y encarcelando a su propia gente, cuyo único delito es querer una nación más abierta. Throughout our history, por su parte, el senador Ted Cruz dijo que ya es hora de que el régimen cubano libere a José Daniel Ferrer de su injusto cautiverio, mientras que el senador Cardin expresó que le complace esta resolución, ya que debemos continuar apoyando a activistas democráticos y disidentes políticos en todo el mundo, y especialmente en Cuba, subrayó. La senadora Collins agregó que la resolución bipartidista expresa la solidaridad del Senado con la valiente lucha del señor Ferrer por los principios democráticos, condena las acciones injustas de las autoridades cubanas y pide su liberación inmediata e incondicional. Joandy Castañeda reportando para Radio y Televisión Martí. Y precisamente el opositor cubano José Daniel Ferrer manifestó su agradecimiento al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos por exigir en una resolución su plena e incondicional libertad. Ricardo Quintana tiene sus declaraciones. José Daniel Ferrer ha enviado un mensaje a través de Televisión Martí al Congreso y al pueblo norteamericanos por, según sus palabras, ser solidario con el pueblo de Cuba. Quiero expresar mi gratitud, mi total agradecimiento al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Desde su casa en el oriente cubano, donde cumple reclusión domiciliaria, el activista dio gracias a los 7 senadores integrantes del comité, que elogió su labor opositora y condenó las prácticas represivas del régimen cubano. Mi abrazo fraterno y mi gratitud para los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, Dick Durbin, Ben Cardin y Susan Collins, y para todos los senadores, congresistas y políticos estadounidenses, y para ese gran pueblo que es los Estados Unidos de Norteamérica, por ser siempre solidario con el pueblo de Cuba y con los luchadores por la libertad, por la democracia y por el bienestar de nuestra nación. El opositor fue encarcelado el 1 de octubre del año pasado y condenado arbitrariamente el 3 de abril último a una sentencia de 4 años y 6 meses, la cual cumple en prisión domiciliaria. Familiares del opositor, exiliados en Estados Unidos, no tardaron en reaccionar. Sabemos que esta resolución es un golpe muy fuerte para la dictadura. También quiero mandarle mi agradecimiento por su solidaridad y apoyo a los senadores
republicanos y demócratas. Quiero agradecerle por su solidaridad con nuestro pueblo cubano, con su solidaridad por la libertad de Cuba. Cercanos a Ferrer habían denunciado que el régimen de La Habana creó un proceso judicial contra el líder opositor para obligarle a abandonar el país. Es muy alentador y gratificante contar con el apoyo del mundo libre, saber que nuestros seres queridos y hermanos de lucha e ideas no están solos. Mi sincero agradecimiento a los senadores solidarios con la causa de la justicia y la libertad de nuestra amada y sufrida tierra. El dirigente de UNPACU pasó 6 meses en la cárcel en condiciones de aislamiento bajo la acusación de haber causado lesiones a una persona, por lo que la Fiscalía había pedido una condena de 9 años. Gracias a todos por defender la libertad de los cubanos y la libertad para todos los pueblos del planeta. Este comité senatorial norteamericano se suma de esta manera a otros pronunciamientos ya emitidos por la Unión Europea y el Parlamento Europeo, así como grupos de carácter mundial como Amnistía Internacional. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, alertó sobre el estado de salud del preso político Silverio Portal, quien se encuentra confinado en la cárcel 1580. El activista, quien cumple 4 años de prisión, fue golpeado por las autoridades del penal y encerrado en una celda de castigo, según dijo su esposa a Radio y Televisión Martí. Tomás Cardoso tiene sus declaraciones. Y así he vivido yo. Llevo 20 años cargando estos pedazos de palo en este sistema. Mira cómo estoy todo babú, miren mis manos. Yo soy un hombre que... El preso político y activista de Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón y que fue condenado en el 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro, fue golpeado por las autoridades del penal y se encuentra en celda de castigo. Así lo reportó el reo común llamado Pedro Pablo en llamada telefónica este jueves con la esposa de Silverio. Informa Lucinda González. Yo estoy llamando desde la 1580. Esta gente lo metieron para la celda, ¿me entiendes? Con unos golpes que le habían dado eso. ¿Que le dieron golpe? Sí, exactamente. Por eso que la estoy llamando. Cualquier cosa que le suceda a Silverio, estamos echando la culpa al mayor Pedro de la seguridad del Estado. Lucinda destaca además que después de recibir la comunicación y hablar con Radio Martí, a las 3:30 de la tarde recibió la visita del mayor Seúl de la seguridad del Estado, quien le confirmó que su esposo estaba en celda de castigo, pero negó que estuviera golpeado. Después que nosotros hablamos, vino la seguridad del Estado aquí y lo que me dijo fue de que sí estaba en celda de castigo, pero que no había sido golpeado. Entonces yo le contesté que hasta que yo no hable con Silverio, no voy a retratarme en seguir diciendo de que lo golpearon. Porque por algo es que él no lo han dejado llamar. Y Silverio ya lleva un mes sin hablar conmigo. Silverio Portal Contreras fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia y este jueves la encargada de negocios de la sede diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, en un video divulgado en Twitter, pidió la libertad del activista, quien se encuentra en delicado estado de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí. El informe publicado hoy por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que cita cifras correspondientes al día de ayer, reportó un fallecido a causa del coronavirus, lo que eleva la cifra de decesos a un total de 81. En el mismo informe se notificaron 8 nuevos casos confirmados en todo el país para llegar a 1.908. 669 pacientes permanecían ingresados bajo sospecha de contagio. Entre tanto, la economía gastrista se ha convertido en monodependiente del turismo, un sector fuertemente golpeado por el coronavirus y que expertos temen que sufra una contracción significativa en los próximos 12 meses. Luis Guardia tiene más detalles. Lisette se gana la vida vendiéndole maní tostado a los turistas. Happy New Year, Merry Christmas. For you, present Cuba. Bye bye. Oh my God, my doctor. Roberto y sus perros divierten a quienes visitan La Habana Vieja. Se digo que iba tallando. Ana Ibis personifica una florista y se gana la vida tirándose foto con los turistas extranjeros. Los 3 dependen para vivir de la llegada de visitantes a la isla comunista. Visitantes que en tiempos de coronavirus han desaparecido. Para mí pregonar es mi vida.
Lisette dice que el pregonar es, además de su medio de vida, parte de su identidad y no se imagina sin poder entonar la popular obra de Antonio Machín. Cuando empiece, yo no voy a cantar el manicero como siempre he empezado. El primer día le voy a decir, ya llegó el manicero, ya llegó el manicero, ya llegó, regalando que ya llegamos, que ya vencimos. Roberto se mantiene entrenando a sus perritos, esperando la reapertura de la isla al turismo. Y están muy estresados ellos porque ya no salen como antes y ahora el espacio es muy corto, el tiempo, ¿entiendes? Todo, ¿entiendes? Ellos son muy hiperactivos y ahora hemos tenido que aquí en el pasillo, en la calle, le doy pequeñas vueltas, pero aún así todos se estresan, están muy estresados, problemas en la piel. El oficialista tour operador Habanatur dejó entrever en su cuenta de Twitter que la reapertura puede ser desde el próximo mes. En una nota oficial, el Ministerio de Turismo no daba detalles y la embajada castrista en Washington hablaba de 14 días de aislamiento para quienes ingresen este viernes a la isla comunista desde Estados Unidos. Va a dar un mes más para abrir el aeropuerto, estoy escuchando, pero yo pienso que deberían de aguantar un poco, porque lo principal es acabar con la pandemia. Si no se acaba con la pandemia, entonces vamos a seguir exponiendo nuestras vidas, porque ahora mismo yo digo, bueno, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿De qué forma yo me voy a acercar al turista? Porque no sé quién lo tiene, quién no lo tiene, no sé. No sé, me da miedo, siento un poco de miedo. La economía castrista se ha convertido en monodependiente del turismo, pero la llegada de visitantes depende además de las economías de los países emisores, razón por la cual conocedores del tema temen que el sector sufrirá una contracción significativa en los próximos 12 meses. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la nominación de Michael Pack, presentada por el presidente Donald Trump para dirigir la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos. El resultado de la votación, celebrada este jueves, fue de 12 a favor y 10 en contra. Ahora, la nominación debe ser aprobada por el Pleno del Senado. La Agencia de Medios Globales de Estados Unidos es la agencia federal que supervisa, entre otras, a La Voz de América y a la Oficina de Transmisiones a Cuba. Un tirador fue neutralizado en una base militar de Texas sin que se registraran víctimas, informó la Marina estadounidense. Un portavoz de la Estación Aérea Naval Corpus Christi informó que el atacante intercambió disparos con las fuerzas de seguridad. En principio, la fuente agregó que fue neutralizado, pero no especificó si había muerto o si había resultado herido. La base naval donde se produjo el incidente este jueves es uno de los mayores centros de entrenamiento de pilotos de Estados Unidos y en ella se entrenan aviadores estadounidenses y también de países aliados. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retirará del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países tras acusar a Moscú de incumplir los términos del pacto. Donald Trump anunció el jueves que retira a Estados Unidos de otro acuerdo sobre control de armas. El presidente estadounidense informó la decisión de sacar a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países. Rusia no adhirió al tratado, así que hasta que adhieran nosotros nos retiramos, pero existe una gran posibilidad de hacer un nuevo acuerdo o hacer algo para recuperar ese acuerdo. Pero cuando hay un acuerdo en el que la otra parte no accede, sabes, tenemos muchos acuerdos así en el mundo. Es un acuerdo de dos partes, pero ellos no adhieren y nosotros sí. Cuando tenemos algo así, nos retiramos también. El tratado fue firmado hace 18 años entre Rusia, Estados Unidos y otros dos países, en su mayoría miembros de la OTAN. El acuerdo busca mejorar la transparencia y confianza entre las partes, al permitir la realización de un determinado número de vuelos de reconocimiento anuales sobre los signatarios con apenas un corto aviso. Pero según el Pentágono, Rusia ha violado continuamente sus obligaciones del pacto, bloqueando vuelos que buscan inspeccionar los ejércitos militares rusos, así como zonas donde Washington cree que Moscú está desplegando armas nucleares de mediano alcance. El Tratado de Cielos Abiertos es el tercer acuerdo de armas del que Trump decide retirar a su país, acusando a otras partes de violar lo pactado. Los embajadores de los países miembros de la OTAN fueron convocados el viernes para una reunión de urgencia tras el anuncio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó hoy a 2 altos funcionarios del gobierno nicaragüense. Se trata del general del Ejército Julio César Avilés Castillo y del ministro de Hacienda Iván Adolfo Acosta Montalbán, con el bloqueo de sus bienes. El secretario del Tesoro Steve Mnuchin señaló que las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables. Estados Unidos se dirigirá contra quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense, añadió el funcionario. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, abordó la participación de la inteligencia cubana, requerida y permitida por el régimen de Nicolás Maduro en los asuntos internos venezolanos. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez. The situation in the Bolivarian Republic of Venezuela. En sesión abierta del Pleno del organismo que vela por la paz y seguridad internacionales, Kelly Craft afirmó que la sesión del Consejo de Seguridad se debía a una carta de lo que calificó como el régimen ilegítimo de Maduro, con acusaciones irreales y falsedades demostrables. La embajadora estadounidense Craft señaló que por segunda vez en un mes, los colegas rusos acomodaban el mal hábito de sus clientes venezolanos de culpar a los demás por sus propias decisiones atroces. Craft dijo que desde el 2018 el régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Nicolás Maduro ha permitido el asesinato extrajudicial de 7,000 de sus ciudadanos, gobierno que emplea además el alimento como un arma política. Al referirse a la llamada Operación Gideón, la embajadora Craft dijo que tanto el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo se han manifestado claramente que Estados Unidos no está involucrado en tal intento, que Estados Unidos no ha ingresado a Venezuela y rechaza categóricamente toda afirmación al respecto. Craft reiteró que Estados Unidos no estaba involucrado en la supuesta incursión armada del 3 y 4 de mayo, al añadir: Alentamos al Consejo a que mire muy de cerca el papel del régimen de Maduro en crear esta crisis y especialmente a la interferencia del amplio aparato de inteligencia cubano en Venezuela. La embajadora Kelly Craft reiteró el llamado del presidente Juan Guaidó porque se investiguen los asesinatos extrajudiciales, los arrestos en masa, el uso de la tortura que han resultado por la represión de Maduro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí. El régimen de Nicolás Maduro recibe ayuda de sus aliados ideológicos para superar la crisis de combustible y con ello pone a prueba a Estados Unidos ante la llegada a Venezuela de barcos iraníes cargados de gasolina. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles. El Pentágono aseguró que no actuará contra los cargueros de Irán, uno de los aliados ideológicos del régimen de Nicolás Maduro, en los que viajan 1.500 millones de barriles de combustible, que le darán oxígeno por 5 semanas ante la grave escasez que tiene a miles de venezolanos, haciendo largas filas sin ninguna esperanza de poder surtir. El régimen recibirá a los cargueros en medio de ejercicios militares. Con la prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela. Para este internacionalista, la llegada de estos cargueros significa más un mensaje para Estados Unidos que la solución a la crisis de combustible en Venezuela. Es más un gesto simbólico de retoma de la relación y de poner a prueba las capacidades de los Estados Unidos. Si Estados Unidos ataca estos buques, inmediatamente va a haber una repercusión internacional en donde Estados Unidos va a terminar siendo de algún modo el agresor y no Irán un provocador o no Venezuela un instigador, sino Estados Unidos un agresor. Como una vergüenza para el régimen, califica este analista la crisis que atraviesa el que fue uno de los principales países productores de petróleo en el mundo. Pero la escasez que sufre Venezuela no le ha impedido ayudar a Cuba. Pone de bulto el fracaso del chavismo, del manejo de la industria petrolera venezolana, totalmente quebrada hoy
al punto de no ser ni siquiera capaz de producir gasolina para el consumo interno. La llegada de esos tanqueros a aguas del Caribe significará la presencia formal en América Latina de Irán. Estados Unidos alerta que ese combustible sirva como otro mecanismo de control social para el régimen sobre la población venezolana. ¿Hacia dónde va este petróleo, este gasolina, digo? ¿Va para el ejército, para vender en el mercado negro? ¿Van a tener ustedes acceso igual a los enchufados, a la gasolina? ¿La gasolina va solamente para el régimen, a las personas más cercanas, o van para todos los venezolanos? Analistas sostienen que el gobierno de Nicolás Maduro podría colapsar sin el apoyo de sus grandes aliados Rusia y China. Pero este jueves, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dio un paso al frente a su favor al solicitar a la comunidad internacional el cese de las sanciones mientras dure la contingencia ocasionada por el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí. Más de 5 millones de personas han sido contagiadas por el coronavirus a nivel mundial, debido sobre todo al rápido avance de la pandemia en el continente americano, una situación que contrasta con el progresivo retorno a la vida pública en Europa. El mundo superó el jueves los 5 millones de casos declarados de nuevo coronavirus, un 70% de ellos en Europa y Estados Unidos. Según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, desde que se detectaron los primeros contagios en diciembre en China, más de 328.000 personas murieron por la enfermedad. La cantidad de casos en el mundo se duplicó en un mes, con una aceleración impresionante en América Latina y el Caribe. El miércoles se reportaron 30.000 nuevos contagios en la región, frente a los poco más de 12.000 registrados en Estados Unidos y Canadá y los 10.000 de Europa. El aumento se debe sobre todo al incremento de los casos en Brasil, que se acercaba a los 300.000 infectados. Pero la situación tampoco es muy alentadora en países como Perú, que superó los 100.000 casos, o México y Chile, ambos con más de 50.000 contagiados. Los números contrastan con el progresivo retorno a la vida en Europa, que todavía sigue siendo el continente más afectado. En España desde el jueves es obligatorio llevar mascarillas a partir de los 6 años de edad en todos los lugares públicos, incluida la calle. Hay más comercios abiertos que la semana pasada y los escasos clientes mantienen las distancias de seguridad. De todas formas, el estado de alarma contra la pandemia se prolongó hasta el 6 de junio. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Una de las voces con más peso en los Juegos Olímpicos de Tokio ha puesto en duda que el próximo año pueda haber Olimpiadas. El australiano John Coates, presidente del Comité Olímpico de su país y jefe de la Comisión de Inspecciones para los Juegos de Tokio, afirmó que existen problemas reales para la realización del esperado evento en el verano del próximo año. Coates dijo que los organizadores deben estimar que no exista una vacuna disponible o al alcance de todos para la fecha en que fueron reprogramados los Juegos. Al mismo tiempo, el primer ministro japonés Shinzo Abe recalcó que las Olimpiadas no serían pospuestas una vez más, por lo que los Juegos de Tokio pudieran no llegar a tener lugar. Y en España, el Barcelona continúa con su preparación de cara a la reapertura de la Liga, que se espera para el 12 de junio. Desde principios de la semana en curso, los equipos del torneo español ya han podido entrenar en grupos, lo cual acelera significativamente la preparación. A la temporada del fútbol profesional élite de ese país le restan 11 partidos. Y no es difícil saber cuántas semanas han estado paralizadas las ligas deportivas alrededor del mundo. Lo que sí es difícil es conocer cuánto dinero han perdido por la pandemia del coronavirus. El Manchester City de la Liga Premier inglesa reportó una fuerte caída del 32% en sus ganancias. Aún peor, las proyecciones ofrecidas por el equipo inglés prometen un futuro gris desde el punto de vista económico. Y la serie NASCAR Xfinity relanzó su accionar este jueves con una sonada carrera en el Darlington Raceway de Carolina del Sur. Los motores rugieron como de costumbre, aunque sin aficionados en las graderías. El piloto Chase Briscoe se alzó con el triunfo al mantener a raya al favorito Kyle Busch, lo que fue la reactivación del deporte a motor más popular en los Estados Unidos. El evento fue ampliamente seguido por televisión. Es todo en los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía.
Y hoy conoceremos a una señora cubana que dedica su tiempo a crear diseños originales y utilizando pues un método ancestral. Roxana Romero tiene esta historia en su segmento Cuarentena y el arte cubano. Manuel Hernández no tiene previsto retirarse de lo que más le gusta hacer. A los 80 años pasa sus días creando obras de arte con pergamino. Yo les hago las flores, yo tengo que poner la perla, tengo que mirar a ver qué cosa le voy a poner para que queden bonitas. Esta mujer, oriunda de Santa Clara, se mantiene activa construyendo sus creaciones desde su hogar. Ha desarrollado más de 100 tarjetas desde que se vio obligada a mantenerse en casa debido al coronavirus. Para ella, este hobby ha sido terapéutico. Siempre tengo que descansar porque las tarjetas llevan su tiempo. Hay algunas que me llevan 4 horas, otras me llevan 2. A veces un día completo me llevan ese tiempo y descanso 1 hora o 2 y después sigo haciendo mi trabajo. Desde la primera vez que vio el trabajo quedó enamorada y quiso aprender a trabajar este material hecho a partir de la piel de animales fabricado para poder escribir sobre él. Se inscribió en unas clases ofrecidas en el comedor de ancianos donde trabajaba y con el tiempo y la práctica sus trabajos han madurado para incluir cintas, encajes, perlas y flores, entre otros acentos. Y empecé a hacer mis postales. Y me encantó y seguí haciéndolas. Algunas no, pero otras sí, porque tienen muchos detalles, mucho trabajo. Tienen la florecita que la hago yo, ponerle la perlita, ponerle los lacitos, hacerle los adornitos y pintarla, y esa sí lleva un trabajo. Su creatividad no tiene límites. Además de batas de bautizo y baberos, Manuela elabora la temática cubana en guayaberas, con palmeras y la bandera de su país. Pero existe un modelo entre sus favoritos que la transporta a su juventud en aquella isla que la vio nacer. Me gusta hacer la postal de las damas antiguas que me recuerdan mi tiempo. Hacer cositas de canastilla siempre me ha gustado. Manuel ha decidido no vender sus creaciones, las guarda para aquellas ocasiones especiales y para aquellas personas más cercanas a su corazón. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Y hasta aquí este noticiero de Televisión Martí. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y les deseamos que pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima.